solo duró 12 horas. Así de corto fue el alto al fuego que se anunció en el último momento ayer, antes de que finalmente comenzara a desmoronarse. Al momento de grabar esto, la guerra aún no ha estallado completamente de nuevo, pero las señales tampoco son buenas. Y si Estados Unidos e Irán no logran ponerse de acuerdo sobre cómo implementar realmente un alto al fuego adecuado, podemos decir que tampoco hay muchas posibilidades de una paz duradera. La causa del caos en las últimas 24 horas es que parece que ambas partes interpretan de manera diferente lo que acordaron, y están saliendo a la luz diferentes versiones. Y una vez más, el Líbano queda atrapado en medio de todo esto. Un país que solo observa cómo Irán, Israel y Estados Unidos debaten sobre su destino, mientras casi no puede hacer nada para intervenir. Así que prepárate porque parece que será otro día caótico. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán apenas lleva un día, pero ya está empezando a desmoronarse rápidamente. Esto no es solo por un asunto, sino porque parece que cada lado pensó que habían llegado a acuerdos diferentes. Lo que sucedió el lunes por la noche no fue un solo alto al fuego, sino que parecía un buffet. 3 países diferentes eligiendo la parte del acuerdo que les gustaba, mientras dejaban de lado lo que no les convenía. Después de que el primer ministro de Pakistán publicara en Exxon, ayer antes de la propia fecha límite de Trump, dijo que Estados Unidos e Irán habían acordado un alto al fuego inmediato en todos los lugares, incluyendo Líbano y otros, que sería efectivo de inmediato. Por un breve momento, parecía que había esperanza de que esto se mantuviera, aunque solo fuera temporalmente durante las 2 semanas que cubre el alto al fuego. Esto nunca sería el fin de la guerra, pero podría ser una forma de ganar tiempo para negociar, aunque rápidamente empezaron a aparecer grietas. En las horas siguientes, continuaron los ataques de Irán a los países vecinos, que casi no se detuvieron durante todo el miércoles. Pero el problema más grande no era directamente sobre Irán, sino sobre el Líbano. ¿Esto está incluido en el alto al fuego? Según el anuncio del primer ministro de Pakistán junto con Líbano, pero parece que eso no se basó en un acuerdo formal y firmado entre Irán y Estados Unidos. Al día siguiente, Israel desplegó casi 50 aviones de combate, seguidos de ataques aéreos continuos durante todo el día, los ataques más grandes contra las posiciones de Hezbollah en Líbano. En solo un día, se estima que más de 250 personas murieron en Líbano. La declaración de Netanyahu fue clara. El alto al fuego entre Estados Unidos e Irán no incluye al Líbano. Según él, Israel todavía tiene muchos objetivos contra Hezbollah y no se detendrán. En medio de la creciente confusión, Trump respaldó esa posición, diciendo que debido a Hezbollah, realmente no están incluidos en el acuerdo, pero eso también se solucionará. Aquí es donde todo realmente comenzó a desmoronarse. Irán se vio obligado a elegir entre su propia seguridad y sus aliados en Líbano, y según los informes, incluso amenazaron con volver a cerrar el estrecho de Hormuz si no se incluía a Líbano. Mientras tanto, el presidente del Parlamento iraní dijo que ya se estaban violando 3 condiciones de Irán. Es importante entender estas condiciones porque muestran cuán grande es la brecha entre ambas partes. Fue algo así como una diplomacia internacional en la que todos apresuraron a entregar la tarea antes de la fecha límite a las 11:59 p.m. Y como era de esperarse, el resultado no fue perfecto. Desde las primeras propuestas, ya se podía ver la gran diferencia. Estados Unidos envió un plan de 15 puntos con condiciones estrictas. Limitaciones al programa de misiles de Irán, el desmantelamiento total del programa nuclear y otras demandas muy fuertes. Irán respondió con su propio plan de 10 puntos que era lo contrario. Alivio total de las sanciones, reconocimiento de su control sobre el estrecho de Hormuz y reparaciones por los daños de la guerra. En pocas palabras, ambos lados tenían demandas poco razonables. Mientras se acercaba la fecha límite, Irán envió una versión revisada que aún no se había hecho pública. Dijeron que era suficiente para que Washington aceptara un alto al fuego temporal y comenzara negociaciones reales. Incluso lo llamaron una base viable para negociar. Suena bien, ¿verdad? Pero como siempre, ¿qué podría salir mal? Bienvenidos al año 2026, el año que sigue trayendo caos. Mientras el mundo intenta aclarar el contenido real del acuerdo, Irán declaró su victoria y dijo que esto es prueba de su fuerza contra Estados Unidos.
Pero la Casa Blanca no aceptó esto. Según la secretaria de prensa Caroline Leavitt, la propuesta es fundamentalmente poco seria, inaceptable, y fue completamente rechazada por el equipo de Trump. Al momento de la grabación, hay al menos 2 y posiblemente 3 versiones de la propuesta de acuerdo de Irán circulando. Por su parte, Irán respalda su declaración no solo con palabras, sino también con acciones. Casi volvieron a cerrar el estrecho de Hormuz al tráfico marítimo. Por eso abrieron la pasada noche, pero de inmediato volvieron a detenerse mientras Irán endurecía sus condiciones en relación con Líbano. Según el informe de Lloyd's List, entre 2 y 3 barcos cruzaron en las últimas 24 horas, pero ninguno de ellos era un petrolero. La advertencia de Irán es clara: están dispuestos a usar la fuerza para mantenerlo cerrado. Incluso emitieron advertencias por radio de que cualquier barco que entre sin permiso podría ser destruido. Por eso, la situación volvió a cero. Por parte de Estados Unidos, al momento de escribir esto, aún no han entrado formalmente en guerra nuevamente, pero está claro que eso podría cambiar en cualquier momento. El objetivo del alto al fuego para Washington es restablecer aunque sea parcialmente el flujo del comercio mientras continúan las negociaciones. Pero si Irán continúa con esta postura en los próximos días, es difícil ver cómo esto podría durar mucho más. El presidente Trump también advirtió que podría reiniciar la guerra si Irán no cumple con lo que él llama un verdadero acuerdo. Hay otra pregunta importante. ¿Fue solo un accidente la confusión sobre el Líbano o realmente es parte de un plan más profundo? Según el New York Times, la Casa Blanca vio y aprobó al menos una de las declaraciones de Pakistán antes de que se publicara. No el anuncio mismo del alto al fuego, sino la solicitud previa de extender el plazo de Trump. Eso significa que la comunicación entre Washington e Islamabad fue más coordinada de lo que se pensaba al principio. Si es así, es difícil creer que la mención del Líbano en el anuncio haya sido solo un error. Por separado, CNN informó que una fuente israelí dijo que Jerusalén y Washington se coordinaron para no aceptar la demanda de Irán de incluir al Líbano en el alto al fuego. Pero a pesar de esto, todavía hay muchas cosas que no están claras. No existe un documento oficial en el que todos puedan basarse. Por eso la confusión empeoró y hasta Pakistán se vio afectado. También es notable que en la primera declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ni siquiera se mencionó al Líbano. Un detalle curioso considerando el gran papel que tuvo después. Para el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, esto simplemente fue un malentendido entre las dos partes. Pero él sostiene que Líbano nunca formó parte del acuerdo. Ya sea que esto haya sido un accidente, una táctica o una combinación de ambos, el resultado es el mismo. No hay un acuerdo claro, y todos tienen en mente una versión distinta del mismo acuerdo. Y por eso, es posible que la guerra vuelva a estallar. Quien más ha sido omitido o dejado de lado en este asunto es el gobierno del Líbano, que una vez más queda al margen mientras parece que Hezbollah, Irán e Israel son los que deciden el futuro del país. El presidente Joseph condenó los ataques de Israel como bárbaros, pero debido al tema del alto al fuego, la situación en Beirut es delicada. Según el informe, el primer ministro Najib Mikati dijo que el Líbano no aceptará a nadie que negocie en su nombre. Esto también fue señalado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que dijo que está claro que el Líbano habla con una sola voz, la suya propia. Pero a pesar de esto, parece que la situación proviene de dos direcciones al mismo tiempo. Irán incluyó al Líbano en sus demandas de alto el fuego, no por una preocupación directa por los civiles libaneses, sino para salvar la influencia restante de sus fuerzas proxy, y Estados Unidos e Israel, que parecen ser quienes deciden el estatus del Líbano, aunque Beirut no esté en la mesa de negociaciones. Cabe recordar que aún ha ofrecido repetidamente negociaciones directas con Israel. Un gran cambio en la historia del país, que durante mucho tiempo se ha negado a dialogar con Jerusalén. Según funcionarios israelíes, ven la oportunidad de debilitar a Hezbollah antes de que se vean obligados a detenerse debido a cualquier acuerdo más amplio. También supuestamente tienen planes de establecer una zona de amortiguamiento semipermanente en el sur del país, y está claro que no esperan que dure mucho la oportunidad de atacar las zonas controladas por Hezbollah en Beirut. Para Irán, Hezbollah no es solo una simple fuerza proxy, sino que es una parte fundamental de su estrategia de seguridad regional que han construido durante décadas y en la que han invertido miles de millones. Esta es su principal defensa contra Israel, y aunque el resultado no haya sido exactamente como esperaban, tampoco permitirán fácilmente que Hezbollah
se ha destruido por completo en Líbano. Este es el delicado equilibrio que Irán lleva en las conversaciones con Islamabad. Quieren un alto al fuego, pero no quieren aceptar un acuerdo que deje de lado a uno de sus aliados más importantes. Si alguien logra encontrar una solución a este choque de intereses, eso se sabrá en los próximos días. Pero por ahora, parece que todavía no hay claridad. 2 semanas hacia ninguna parte. Si todo sale según lo planeado, el sábado por la mañana, cuando salga este video, se espera que ocurra la reunión directa de más alto nivel entre funcionarios de Estados Unidos e Irán desde 1979. La delegación de Estados Unidos incluye al vicepresidente J.D. Vance, al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner, mientras que por parte de Irán están el presidente del Parlamento Muhammad Ghalibaf y el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi. Sin embargo, hay otra gran pregunta que ha rodeado a Irán durante mucho tiempo. La situación del líder supremo, quien supuestamente no ha sido visto ni escuchado desde que estalló la guerra el 28 de febrero. Han salido cartas que se le atribuyen, pero esto solo ha avivado las especulaciones sobre si está gravemente enfermo, inconsciente o posiblemente ya no está con vida. Y ahora, parece que pronto habrá claridad sobre ese asunto. Según el informe de Axios este martes, Taba está interviniendo personalmente en las negociaciones con Irán y ayudando a implementar el alto al fuego la noche del lunes. Si esto es correcto, es la señal más clara de que no solo está vivo, sino que también está activo y tiene la capacidad de intervenir en decisiones importantes en momentos críticos. Por ahora, parece que la Guardia Revolucionaria Islámica es quien está manejando gran parte de las operaciones de seguridad del país mientras esto sucede. Pero sea cual sea el resultado de las conversaciones en Islamistad, probablemente todavía se necesitará su bendición, especialmente si es cierto que ya ha regresado a algún nivel de liderazgo. La posibilidad de que él haya firmado o aprobado el alto al fuego dio un poco de esperanza a la situación, pero ahí es casi donde terminan las buenas noticias, porque las dos partes ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre lo que realmente acordaron. Algo que claramente no es una buena señal para las negociaciones más complicadas que se avecinan. El objetivo es hacer más sólido el alto al fuego de 2 semanas. Pero la lista de problemas que deben resolverse es muy amplia. Y en casi todos los aspectos, la distancia entre las dos partes no ha cambiado desde que comenzó la guerra. En el centro de esto está el tema nuclear. Para Irán, el enriquecimiento de uranio es un derecho soberano. Pero según el informe, hay indicios de que están dispuestos a considerar entregar su reserva de uranio enriquecido. No todo su programa nuclear, sino posiblemente solo una parte del programa. Irán respondió que esto solo sería posible si se cumplen sus 10 condiciones originales. Y en otras partes de la conversación, el conflicto solo se está intensificando. Washington quiere limitar el programa de misiles y drones de Irán, mientras que Irán quiere el reconocimiento de su derecho a enriquecer uranio y la retirada de la presencia militar de Estados Unidos en la región. En pocas palabras, parece que están hablando, pero en realidad no parten del mismo punto y es como si siguieran 2 guiones completamente diferentes. Y debido a lo que ha pasado en las últimas 24 horas, incluso llegar al fin de semana, ya parece un gran desafío. En las horas posteriores al anuncio del alto al fuego, se informó que drones y misiles iraníes impactaron a 5 de las 6 monarquías del Golfo, siendo Omán el único que no resultó afectado. En Kuwait, hubo 28 ataques con drones. En los Emiratos Árabes Unidos, se reportaron 35 drones y 17 misiles balísticos. Y también hubo un incendio en el complejo de gas Habshan, en Abu Dhabi, una de las instalaciones más críticas del país. Aún más preocupante fue lo que ocurrió en Arabia Saudita, donde fue alcanzado el oleoducto East-West, un sistema creado para evitar el estrecho de Hormuz. Fue alcanzada una estación de bombeo, aunque según Bloomberg, el daño fue limitado y el flujo de petróleo, que alcanza aproximadamente 5 millones de barriles por día, continúa. Aún no está claro si estas acciones fueron una orden directa del mando central o simplemente resultado de movimientos más flexibles de unidades separadas. Pero sea cual sea la explicación, el mensaje es claro. La lucha realmente no se detuvo, incluso con el alto al fuego, y aquí es donde surge el problema más profundo en Islamabad. Ambos bandos están posicionados de tal manera que las concesiones necesarias para la paz son precisamente las que no pueden dar abiertamente. Irán no puede retroceder en ciertos temas porque eso sería admitir que calculó mal su capacidad de presión. Y Trump, por su parte, también tiene su propia presión. Necesita demostrar que su estrategia de máxima presión ha tenido éxito. Así que aunque quieran terminar con esto,
Ambos tienen las manos atadas. Y por ahora, la llamada victoria total y completa parece solo una historia que aún no se ha comprobado. El sábado, sabremos si realmente hay un acuerdo, o si las próximas 2 semanas serán otra cuenta regresiva hacia una nueva explosión de la crisis.